Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo han estado? Pues por aquí ahora. Y bueno, pues en este 5 de mayo del 2023, ¿cómo se va el tiempo, verdad? ¿Cómo se va ahora sí que todo esto? Pero bueno, ya estamos aquí en este viernes que es casi un inicio de un fin de semana y pues es día también, pues casualmente coincide con el otro segundo puente de mayo. Bueno, sí. Pues, ¿qué quieren? Así es, ni modo. Hay que darle un poquito de valor a las cuestiones estas de la oportunidad para relajarse un poquito y darnos un espacio. Y bueno, yo aquí les compartía yo, acabándome de tomar refrescándome con un agua y con un cafecito caliente. Como les decía, esta es la segunda parte de un video que ya compartí, pero bueno, también me gusta actualizar mi otro canal. Entonces, bueno, pues estaba yo compartiéndoles. Les hago un breve resumen de lo que ya compartí en el otro canal. Son sobre las emociones encontradas que me produjo un video del 2018 que se publicara, no sé, en YouTube. Y por eso me llegó a mí, no sé, le doy las gracias al algoritmo causante de que me lo enviaran tanto como a él como a las personas que lo produjeron. Y me sirvió muy bien para reactualizarme y pues acabar de convencerme. No, ok, nos estamos actualizando porque bueno, pues vivimos y fuimos de alguna forma protagonistas de ese escenario que nos compartieron, porque el video que yo les estoy platicando es la conmemoración de 50 años de conmemoración de que se fundó esa unidad habitacional Narciso Mendoza Villacuapa, y yo la nombré casa donde estaba la casa del árbol, que era la casa donde estuve conviviendo y compartiendo con mi familia de burbuja de nacimiento. O sea, la casa del árbol era la casa de mi madre. Nosotros llegamos a esa unidad por ahí del 68 y llegamos a vivir porque, bueno, se estaban cotizando también de diferentes opciones que había de esta unidad. Una era la casa dúplex, la otra era el departamento y la otra era casa sola. Entonces la casa dúplex era pues más o menos como un departamentito con pues con esas dimensiones que tenían los departamentos en edificios, pero eran casas duples por eso, porque nada más eran de cuatro, de dos en dos casitas, pero así no compartían exactamente una pared, pero pues estaban medio que separadas por un medio pasillito cada uno. Entonces no había tanto esa, pues como lo hay ahora, de la que se escuchaban pues ocasionalmente algunos ruidos, sí, pero no eran buenos materiales. Hay unas casas que pues parte de la familia de mi mamá fue habitando este tipo de casas modelo dúplex. A nosotros nos tocó prácticamente dentro de la misma manzana, precisamente seleccionar en un departamento que estaba aledaño a estas casitas dúplex. Entonces casi compartía yo pues un poquito la familia de mi mamá que estaba a la vuelta, y pues era un departamento también. Los departamentos eran que tenían más pisos que las casas duples, tenían aproximadamente 4 pisos más la planta baja. Entonces a nosotros nos tocó también en la primera planta, o sea, estábamos en el número los 100, pero dependiendo eran edificios de entrada. Por ejemplo, de la entrada A tenía pues un edificio compartido, era un bloque de edificios. Entonces cada bloque formaban una especie de manzana grande que estaban pegadas. Entonces, ¿cómo les explico? Podía tener una denominación donde se compartían 4 pisos de alto, y a lo ancho pues sí eran hasta de la entrada A, la entrada E o F me parece, y cada entrada tenía una combinación de cuatro de abajo, 4 de arriba, 4 de tercer piso y 4 de... Entonces nosotros estábamos precisamente en la parte intermedia de un edificio, estábamos en la entrada D, o sea, edificio D. Entonces ahí en el primer piso, y ahí estábamos. Y nos tocó ese edificio porque, bueno, lo que pasa es que de acuerdo a los presupuestos, yo me supongo, y por pisos, y tenían la cotización de vivienda, en la parte alta no era root garden, eran jaulas para atender. Y entonces se podía ahí
apartar una jaula con herrería y ahí subíamos a tender nuestra ropita. Teníamos un pequeño cuartito de servicio en el departamento, en la parte pues lateral donde teníamos la cocina. Había una puerta y era muy chiquita el patio de servicio, que era prácticamente para meter nomás un lavadero. La lavadora pues si era chiquita todavía cabía, y lo que es el boiler y ya, pero no tenía más espacio. Y pues sí tenía 3 recámaras, tenía un pasillo divisorio entre la sala de estar con el comedor y la cocina, y eso era todo, ¿no? O sea, pero son departamentos más o menos entre, que calculo yo, pues bien distribuidos, así serían como, pues sí, prácticamente como unos 30, 40, no, pues puede ser un poquito más grande porque tenía un ancho más o menos razonable, no eran de precisamente, no se veía así exactamente, ay, no me acuerdo bien, pero bueno, el caso es que eran departamentitos y de acuerdo a los precios. Y bueno, a mi papá probablemente en la manera de acuerdo al salario que percibiera y al descuento que yo tenía que pagar, porque no eran casas de interés social, se consideraban pues simplemente, pero pues sí eran prácticamente porque pertenecían a Banobras, que era un banco que pues se puede considerar que era el sustentable de este tipo de obras a nivel, pues ya como quien dice, de clase media más o menos moderada, de un salario más o menos convencional. Y bueno, fuimos de los primeros. Entonces en el 1968 yo tendría como aproximadamente 12 años de edad. Mis papás pues acababan entre los 30, porque bueno, pues no, pues más de 30, tenían 35, 38, ya llegando casi a la edad de madurez de lo que es la primera, como quien dice, ya pasando de los 40, ya te consideran prácticamente otra etapa de vida, otra etapa. Y bueno, pues era pues 5 hijos, imagínense un matrimonio más o menos de unos papás que nacieron por ahí de la finales de la década de los 20. Y pues estuvimos ahí, pues con mi papá no tuvimos la fortuna de compartir mucho esa vivienda porque él hizo el compromiso y todo, pero mi papá ya estaba enfermo, ya había tenido un infarto en el 66, luego tuvo secuelas, también tenía mal sus riñones, tenía pielonefritis y una serie de discapacidad, porque pues tenía luego que ir a que lo hemodializaran para que lo desintoxicaran, ya no les funcionaban bien los riñones, tenía que tener una dieta muy específica. De hecho fueron los últimos años de mi papá de vida que vivió ahí en Villacuapa, porque él ya no llegó a vernos tan desarrollados, ¿no? Pero pues ni modo, pues fue una etapa, digamos, de cambios para nuestra familia de burbujita, que hasta entonces habíamos siempre, pues 2 años antes de irnos a Villacuapa, siempre habíamos estado por la delegación, pues en diferentes aledañas a la delegación Benito Juárez, habíamos vivido por allá, y mi abuelita también, pero mi abuelita pues ya eran, prácticamente sus hijas se habían casado, todas las hermanas de mi mamá, entonces también se fue a Villacuapa. Entonces también fuimos doblemente bendecidos por poder tener ese, digamos, ocasional compartimiento entre una casa dúplex y otra de mis tías también se había ido a vivir a una casa sola, pero pues no duró mucho también. Ya después sus parientes de su esposo creo que vivía en Toluca, ¿no? Entonces por ahí toda la familia estuvimos compartiendo esa unidad, pero pues era una época complicada en los 60, a finales de los 60, luego toda la década de los 70 nos tocó, posterior a la muerte de mi papá, pues sí, tuvimos una serie de ajustes familiares, económicos, como ya se los compartí en el otro canal, y bueno, para no repetirlo, bueno, visiten mi otro canal, ya lo verán. Entonces, en nada más les completo un poquito la experiencia de, como les decía, no todo fue tan
digamos, hubo sus altas y sus bajas como todas las familias que en esa época empezaban, pero sí fue una época complicada para México porque se había visto mucho desorden después de lo que fue lo del estudiante en los 68. Los 70 fueron acomodamientos de las familias, había mucha inestabilidad social en el aspecto de desarrollo y educación, sobre todo en las unidades de habitacionales de México. Algunas tuvieron las secuelas, se formaron pandillitas de inconformes, de rebeldes, y había mucha adicción a la farmacodependencia, al alcohol. Esa es la atmósfera en la que estas unidades no eran muy confiables para familias que querían tener una seguridad y mejor bienestar y calidad de vida. Por eso esta unidad con otras que se hicieron así como Villa Olímpica, otras de que fueron para precisamente apoyar a los alojamientos para los atletas que venían a competir en la Olimpiada 68 y luego se dieron para recuperar el presupuesto de Banobra, se vendieron a particulares de empresas de iniciativa privada, y así se formaba un poco la población comunitaria en la prehistoria, que bueno, para mí ahora es prehistoria, pero forma parte de mi itinerario de vida. Yo en esa unidad vivía alrededor casi entre idas y venidas, porque pues también tuve mis altas y mis bajas individualmente, pero viví casi 30 años, o sea, la mitad de mi vida fue parte de mi historia, y me gustó mucho vivir ahí, pero pues las circunstancias no se dieron, salvo esos problemillas que había de pandillerismo y de todo eso normales que dejó la secuela del movimiento que hubo en Ciudad Universitaria. Ya ven, tanto esa unidad como la de Tlatelolco, que también fue hecha por Banobras, pues tuvieron algunas pues averías, o pues sí se les necesitaba dar más pues rehabilitar en algunas cuestiones, remodelar, pero en fin. Y bueno, pues tantos sentimientos encontrados me provocó, fíjense, tantos recuerdos. Este video que vi yo de una conmemoración de los 50 años de haber fundado Villacuapa, había una comunidad pequeña de pobladores vecinos de aquella unidad, pero digo, no se me figura, si mi mamá hubiera seguido viviendo en la actualidad, pues sí hubiera estado en ese tiempo cumpliendo 91 años, porque ya pues nació en 1927 y murió en 2017, fíjense, a la casi edad de 90 años. Y pero no sé, mi mamá no era de ese carácter de andar y la observación interesante que les hago al compartirles estos recuerdos es que pues hemos sido parte de una experiencia transformadora que ha pues modificado las costumbres en compartir áreas de vivienda, de vecinal y todo eso, en esas cuestiones o sistemas que en la actualidad se pretenden hacer como si fueran de una comunidad, pues así muy, como dirían, colectividad a lo popular, ¿no? Pero que ahora viven en sistema condominal. Yo creo que eso es opcional y cada quien lo adopta de acuerdo a sus usos y costumbres, y es como todo, se tendría que poner a disposición de la comunidad vecinal si es que se forma otra comunidad y todo, y de acuerdo a los intereses que manejen, en virtud de que no todos tienen el mismo horario de trabajo y todos necesitan siempre ponerse de acuerdo para los mantenimientos de los exteriores y todas esas cuestiones de vecinales. Pero es muy interesante compartirles este video porque yo digo, bueno, desde otro punto de vista, cuando uno adquiere una vivienda, aunque sea de interés social, quiere siempre tener un distintivo privado,
o sea, de respeto y todo, y compartir cosas que desee compartir y no estar envitrinado, ¿no? Y también, obligado a rendir, parte de lo que es su itinerario durante todo el transcurso de sus rutinas. No me gusta mucho esto de la red social, pero sí me gusta compartir algunas experiencias interesantes y bueno, pues yo les comparto esto. Y bueno, para ilustrarlos también les recomiendo estas películas, Una familia de tantas, Juventud sin ley y otra película era La edad de la tentación. Tres películas que los cineastas hicieron en esa época de entre la década de los 40 o 50, por ahí va, cercana ya a los 60, mediatinos de los años de la década, los 50 también, pero son películas muy interesantes que algunos cineastas tomaron como referencia a diferentes rumbos de cómo se viviera aquí en la Ciudad de México. Me parecieron películas muy interesantes, tal vez un poco muy, en todo caso, pues premonitorias a lo que pudiera ser después de que, porque una cosa fue antes y otra después del movimiento de 68, del movimiento estudiantil, y son buenos documentales que a mí me parecen interesantes comentarles y compartirles. Entonces se los recomiendo para este fin de semana, interesante recordando nuestros, metiéndolos un poco en el túnelcito del tiempo. Y bueno, los veo luego, ya les compartí algo interesante, espero se la pasen muy bien y por aquí los veo.